Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y ustedes deben imaginarse que cuando yo estoy grabando este podcast, estoy en un estudio muy profesional, con unos grandes audífonos y un micrófono de súper alta tecnología y que estoy glamorosa y radiante, casi salen destellos de mí. Y quiero contarles que al menos hoy estoy en pijama, encerrada en una habitación en mi casa, mientras mi hija está tomando una clase de natación y sabiendo que tengo solo 30, 40 minutos para dejar listo este podcast que se va a publicar mañana. Y a veces es así para las madres, y yo estoy totalmente curiosa de qué es lo que voy a entregarles el día de hoy, porque tengo toda la intención de hablar de un tema que es íntimo y personal y que confío a este espacio al cual sé que llegan personas que sienten afinidad con los mensajes que comparto. El caso es que estoy aquí en mi pijama para hablarles de lo más reciente o de mis entendimientos más recientes, de un proceso que ha tenido su parte no única, pero sí la más intensa, durante el último año, a partir específicamente de que Emma entró a la escuela, y esto implicó para mí entretejerme y entrar a una tribu nueva, a un sistema nuevo. Y eso ha despertado un proceso importante que no empieza ahí, pero que sí tuvo su clímax ahí. Y lo que quiero compartirles hoy, porque podría compartir, por supuesto, muchísimo acerca de eso, pero hoy quiero dejarles, si acaso, una de las perlas que he rescatado de este proceso. Está siendo para mí como despertar de un sueño de años. Un sueño en el que ni siquiera me di cuenta total de que estaba cayendo en él. Y a la vez esta sensación de despertar y decir, ¡wow! Estaba dormida. Y lo que vengo a compartirles el día de hoy es que me di cuenta que justamente sin darme cuenta totalmente, me fui alejando paulatinamente de mi hogar interno. Porque te tengo una noticia. Todas, todos, todes tenemos un lugar interno. Y esta planeta en la que vivimos debería sentirse como tal, como una casa. Y sin embargo, desafortunadísimamente, no estamos creando esa experiencia. Quienes más quizás poder tenemos para hacerlo, que somos las personas humanas. Este lugar debería sentirse, y es un cuenco que nos abraza a todos los seres que existimos ahí adentro. Cuando los mayas hablan y dicen esta expresión corazón de la tierra, estoy sintiendo, imaginando que se refieren a esta capacidad enorme, milagrosa, asombrosa que tiene esta planeta, que a mí me parece que es una gran Buda, un gran ser despierto y amoroso,
de contener a todas, absolutamente todas las criaturas que vivimos adentro, desde los microorganismos más pequeñitos hasta todas las familias de seres que forman parte de la rueda de la vida. Y en general pareciera que hay una armonía y que el canto de la vida siempre ha estado así, en armonía, y que ha funcionado. Y sin embargo, los seres humanas estamos saliendo constantemente de esta verdad. Y los ejemplos pueden ser tan macro como querer desaparecer un país de esta tierra, hasta lo más micro como la hostilidad que a veces vivimos y nos ofrecemos unos a otros. Este tema es complejo y de lo que quiero hablarte es que en los últimos años para mí ha sido, como tú sabes, alma hermosa, si has escuchado este podcast anteriormente, y si no, bienvenidísima a este podcast, pero un tema que a mí particularmente me ha interesado es cuestionar y acompañar a personas que hemos vivido en nuestra propia historia y que hemos sobrevivido a los efectos de fenómenos como el machismo, el clasismo, el racismo, la gordofobia, la homofobia. Todo esto es real y quiero decirles que, por supuesto, yo me metí un clavado y me he estado metiendo un clavado profundo en esas aguas, en mi proceso personal y también en el acompañamiento a otras personas. Y que lo que me di cuenta es que algo que empezó a pasarme sin que yo estuviera completamente consciente es lo que creo que le pasa a muchas personas que tienen un inmenso corazón y que ya se dieron cuenta de que estos fenómenos son reales. A las personas de nuestra generación, yo nací en 1980, y a las personas, yo nací en el 81, pero a las personas que nacieron a partir del 80 y unos tantos años después nos dicen que somos de cristal, porque nos ofendemos fácilmente y nos dicen que somos woke, porque nos creemos muy despiertitos. Y la realidad es que, por un lado, todo lo que esta generación ha traído a la mesa era necesario y sigue siendo inmensamente necesario hablarlo, mirarlo y, sobre todo, transformarlo. Estos temas de los que yo te hablo, machismo, clasismo, racismo, homofobia, gordofobia y todas estas maneras en las que los seres humanos pueden ser tratados como si no tuvieran la dignidad, la pertenencia que les corresponde y no se ofrece un lugar seguro para todos los seres en este planeta. Estos fenómenos son reales y de suma importancia. Pero te decía que al haberlo notado y y seguir haciendo un sincero intento porque esto se transforme, me fui alejando progresivamente y no del todo conscientemente de mi hogar interno. Y me pasó lo que le pasa, supongo, a muchísimas activistas, a muchísimas personas que son o desean ser agentes de cambio.
Y es que el malestar empezó a crecer en mí. A tal punto en el que me di cuenta, gracias a cosas que estaban pasando en mi vida y cosas que siguen ahí latentes, de que poco a poco me fui alejando de mis refugios espirituales y de mi hogar interno. Y estoy en esta maravilla de estar regresando profundamente a esos lugares de los que sería radical decir que me fui del todo. Pero ¿a qué me refiero con el lugar interno? El hogar interno es este estado del sistema nervioso, como ya les he contado muchas veces, donde nos sentimos a salvo, dispuestas y dispuestos para la conexión y pudiendo traer y regalar nuestros mejores dones al mundo, sintiendo que vale la pena, que somos merecedoras, que tenemos el poder para hacerlo. Pero puede suceder, y ustedes, almas hermosas que escuchan este podcast, por favor contemplen si esto les está sucediendo a ustedes, que el foco se va demasiado o pendula demasiado hacia lo doloroso, hacia lo que no hay, hacia lo que tiene que cambiar. Y entonces de pronto un día tus redes sociales están alimentadas por un algoritmo que solamente te entrega y te refuerza esta imagen de que el mundo es completamente inseguro. Y entonces te pierdes de lo más valioso que los sabios y las sabias y los abuelos y las abuelas y los místicos y los yogis y toda la gente que sabe y ha sabido por milenios en este planeta nos han recordado una y otra vez, que es que el hogar solo puede estar aquí y ahora en lo que realmente está sucediendo a nuestro alrededor. Y entonces de pronto me vi, sin juzgarme, pero realistamente, muy instalada solamente en el modo lucha. Y si bien ustedes saben, y lo repetiré 1000 veces, que siempre sentiré una profunda reverencia por las personas que resisten, que luchan, que llevan la voz, aquí y ahora siento una profunda necesidad de volver a mi casa interna, de volver a arraigar y echar raíces profundas en lo que he estado recuperando en las semanas recientes, que es mi práctica de yoga, mi meditación y todo eso. ¡Ay, no puedo creer que voy a decir esto! Pero todo eso que aprendí en los libros de autoayuda y en la ola New Age, ¿saben qué? ¡Wow! Para mí llegó un momento de integrar lo que sirve y descartar lo que no. Quiero decirles, almas hermosas, que yo empecé mi camino así de meditación y búsqueda cuando era muy niña. A mis papás les encantaban estos rollos, sobre todo a mi mamá, de la metafísica. Y mi mamá es una de estas señoras así que le gusta el reiki y las cosas así como muy esotéricas y super new age y super master reiki, mi mamá. Y entonces desde que yo era muy niña se juntaba con un grupo de metafísica, no sé, ¿será que ustedes conocen así? A leer los libros de Connie Méndez y hacer meditaciones y Saint Germain y el rayo púrpura. Y yo de niña, ellos no sabían, pero me sentaba en las escaleras de mi casa. Supuestamente las niñas y los niños teníamos que estar jugando arriba y ellos estaban en la sala de mi casa haciendo sus meditaciones y así sus ondas. Y yo me sentaba en las escaleras de mi casa y me ponía
a escuchar y hacer con ellos las meditaciones. Y entonces meditaba con mi Cristo interno y con las afirmaciones del maestro Saint Germain. Y me encantaba toda esa onda. Y ya luego cuando fui más grande, como a los 17, 18 años, me clavé así durísimo en la onda de los ángeles. Y luego, pues así, luego una de mis grandes fuerzas transformadoras fue leer los libros de Louise Hay. Entonces vengo aquí, almas hermosas, a decirles que por supuesto que yo pasé por todas esas etapas y que mi vida fue grandemente enriquecida. Y que lo que veo hoy que me ha pasado es que mi corazón se ha ido entristeciendo porque yo llegué a todas esas cosas y luego estuve profundísimo en la Sangha de Osho y luego me topé con las medicinas y así hubo muchas etapas de mi camino, pero cuando yo me topé con las medicinas no estaban de moda y era rarísimo y nadie estaba ni queríamos hacer un tremendo negocio de estas cosas, ni lucir como estrellas del pop, tocando canciones de medicina y teniendo los outfits más chingones y teniendo muchísimos seguidores de Instagram. Y mi alma, hoy lo puedo ver como esta señora que les habla, que mi corazón se fue entristeciendo al ver lo que fue pasando y además de lo que probablemente yo fui cómplice, porque al ver lo que le pasa a uno cuando empieza a ver cosas maravillosas, es que quiere compartir. Y si bien nunca llegué a un extremo como las personas religiosas que van tocando las puertas, ¿verdad? Y tratando de convertir a los demás, pero sí hice llegar todas estas herramientas y sigo haciendo llegar todas estas herramientas y maestras y maestros que a mí me han llevado a crecer inmensamente. Lo quise compartir con mi comunidad cercana y así sigue siendo. Por cierto, te cuento que eso es Pachamamita, espiritualidad con los pies en la tierra, y eso es terapia para llevar. Es este intento de expandir y extender el amor y el aprendizaje y toda la belleza que yo he tenido desde muy chavita, el privilegio de que haya tocado mi vida. A pesar de que mi vida al mismo tiempo ha estado llena de trauma y dolor y oscuridad y un montón de cosas que son verdaderas, aquí y ahora puedo ver que el espíritu me ha tenido totalmente abrigada todo el tiempo. Y que en este dolor de ver lo que ha sucedido con estos movimientos, y en este dolor de ver las inmensas necesidades que hay en este planeta de terminar con la injusticia social y con estos fenómenos otra vez de clasismo, racismo y estas cosas horrorosas que sí están sucediendo, estuve y he estado muy presente a mi herida y a la herida de los demás y me alejé de casa porque eso es lo que hace la mente y eso es lo que hacen las redes sociales y eso es lo que hace empezar a intelectualizar demasiado las cosas. Y entonces de lo que quiero hablarles hoy es de cómo recuperar nuestra casa interna, nuestra sensación de estar a salvo, de estar en conexión con algo mayor, de tener propósito y de hacer de nuestro camino algo sostenible, bello, que el canto no se pierda, porque ¿saben qué? Si tú eres una trabajadora de la luz o un activista o simplemente una persona que quiere ser una presencia armonizadora y reguladora en vez de una presencia negativa en tu propia vida y en tus propias comunidades, no podemos hacer eso desde la herida. Y cuando te lo digo, me lo digo a mí misma, no podemos seguir haciendo eso solamente desde el enojo. Es que los practicantes y la sabiduría budista nos lo ha dicho desde hace mucho tiempo. El tantra budista nos ha dicho que, ojo,
No se trata de ignorarlo, ni evadirlo, ni descartarlo, sino de transformarlo. Pero no podemos seguir hablando desde un lugar donde todo eso no está digerido, procesado, etc. Entonces, es súper importante, almas hermosas que están aquí, asegurarnos de que estamos tocando base, de que estamos haciendo tierra constantemente con lo real. Y lo real es el amor. Y entonces por mi parte ya hay ciertas dualidades o ciertos conceptos que no me están sirviendo mucho porque así como se los dije, cuando yo cuestiono, incluso critico la psicología pop, la espiritualidad pop y el New Age, hay un error en el que no hay que caer. Y ese error es el cinismo. Y ese error es que se nos endurezca el corazón. Y ese error es perder las vías por medio de las cuales surge también nuestra inocencia, nuestra humildad, la magia. Entonces, más bien ahora creo que próximamente estaré hablando de que hay una espiritualidad vacía y hay una espiritualidad profunda, de que hay una espiritualidad y una psicología cuyo principal motivo es comercializarse y generar autoimportancia para las personas, y otra que está puesta al servicio de los demás. Pero que aún ahí hay que cuidarse y hay que estar constantemente checando que volvemos a casa. ¿Y cuáles son las formas en las que volvemos a casa? ¿Dónde está el hogar interno? Y el primer lugar donde está es en el presente, en el aquí y en el ahora. Y entonces en lo inmediato, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Parte de lo que yo he vivido recientemente es un montón de gente aquí en Tepoztlán cercanamente que tiene un montón de ideales, quizás entendimiento, un anhelo espiritual y en lo cotidiano, cómo se traduce esto a mi propia relación de pareja, a mi generosidad, a mi inclusividad en las comunidades en las que me estoy moviendo, a mi amabilidad, a mi accesibilidad, a mi capacidad de ser una fuerza que armoniza y no que desarmoniza, que regula y no que desregula. Y luego justificarlo porque, bueno, la sombra, ¿verdad? En fin, el primer lugar y el único lugar donde vamos a encontrar un hogar es a través de la presencia, y ahí la invitación es a volver a nuestras prácticas meditativas, a cada rato detenernos, checar la respiración. Y parte del ejercicio que a mí aquí ahora me está sirviendo es detenerme con cosas que me llaman la atención, sonidos especialmente, y preguntarme en qué estoy pensando, dónde está mi mente ahora, y volver al cuerpo. Estas cosas que son tan súper clichés, pero que nos regresan a realmente estar en el momento presente. Después nuestra casa. Por supuesto que nuestra casa es la naturaleza. Y entonces volver al contacto con los elementos, encender un pequeño fuego, un incienso, salir a caminar a algún lugar verde si es que esto es accesible, mirar el cielo del día o de la noche, sentarse frente a un atardecer, tomar un baño en un río, hacer una infusión con plantas, en fin, todas estas cosas que nos devuelven a sentir lo que es verdad. Esta planeta es nuestra mamá y es nuestro hogar y es un lugar seguro. Y después, por supuesto,
nuestros amores y nuestras conexiones, generar hogar ahí. Y el espíritu. Y volver a cultivar nuestras prácticas y sí, volver a abrir nuestra capacidad de sentir gratitud, de ver lo bello, etc. Pues aquí estoy yo, en ese caminito. Después de un trance dolorosísimo en el que tuve que sacar a mi hija de la escuela en la que estaba, en la que ya tenía amigos, vínculos, estaba echando raíces y estaba súper contenta, porque a lo largo de prácticamente todo un año y al ser la escuela más cara de Tepoztlán, yo viví continuamente microagresiones y gestos de lo que cuesta un inmenso trabajo validar como clasismo, validar como racismo, validar como misoginia. Y hay algo interesante que es parte de lo que nos agota y nos saca del hogar. Y es, en mi caso, parte de lo que más me ha agotado y me ha sacado de mi hogar interno, es una dualidad entre la soledad que puede haber cuando muchas de las otras personas no están conscientes de esto que uno está viendo y viviendo y sobreviviendo más que viviendo, y el tremendo cansancio que viene en el tratar de educarlas. Porque eso sí se los digo, no me fui en queja de ese lugar, como no me voy de ningún lugar sin tratar de entregar lo mejor de mis regalos y mis dones, y fui y doné talleres acerca del sistema nervioso y de seguridad emocional y por algún motivo, quizás porque así es el mundo, no vino la ligereza. Lo que sí vino, y estoy súper agradecida, y también se los digo, almas hermosas, esto no quiere decir guárdate tus dones y tus talentos. Porque a pesar de que, y voy a enmarcarlo y a darles contexto, de que yo seguí recibiendo de unas poquitas personas estas microagresiones que vienen de nuevo con la misoginia, el racismo, el clasismo, la gordofobia. Lo que gané al ir y entregar mis dones a ese lugar fue un montón de cariños. Y sí hice vínculos, y sí me dejé ver, y sí hice amistades, y sí surgieron oportunidades, y sí ha habido y seguirá habiendo mucha belleza que surge de esa experiencia y estoy dispuesta a verlo. Y también ha sido una de las decisiones más difíciles que he atravesado en los últimos tiempos y ha abierto una profundidad de un proceso que no se pueden imaginar. Quizás ustedes lo han vivido también y por eso lo pongo sobre la mesa, porque es en los lugares seguros como la comunidad, claro que sigue este podcast, las comunidades con las que practicamos espiritualmente, ojalá y deseo que tengas esos lugares seguros. Porque los necesitamos, porque parte de lo que yo he vivido recientemente es este pendular entre la soledad de no poder llevar tu voz completa, tus entendimientos completos a un mundo o a unas generaciones o a ciertos contextos que no quieren escuchar porque incomoda o que realmente no tienen la capacidad ahora y simplemente así es. Y el cansancio de tratar de educar, compartir, expandir. Y en medio de ese pendular se hizo un silencio, una pausa. Todo péndulo en algún momento pierde la energía y se va al punto medio. Y ahí es donde estoy yo, regenerándome, restaurándome. Y esa salida fue justo para buscar la ligereza, la amabilidad, la calidez y la manera de seguir caminando sin que todo el fregado tiempo te estén tocando la herida. En fin, almas hermosas, es parte de nuestra revolución
volver a recuperar el gozo, volver a tener fe, volver a encarnar la alegría. Por supuesto, no lo mencioné, ¿qué otro lugar es nuestra casa sino nuestro cuerpo? Poder vivir ahí, atrevernos a sentir ahí, tolerar lo que se experimenta ahí, escuchar, consecuentar los mensajes y las necesidades de nuestro cuerpo, eso es estar en casa. Salte así tantito y tantito más progresivamente de tener toda tu atención en las redes y en todos esos lugares que constantemente te están confirmando que no perteneces, que no eres suficiente, que te falta, que tienes que producir más y tener más seguidores. Y regresa a casa y escucha las necesidades de tu cuerpo y las necesidades de tu alma. Y no dejes que la bicicleta de la mente te lleve constante y progresivamente lejos de tu propio corazón. Y este es el mensaje que les dejo hoy, como una mamá apurada, en pijama, encerrada en una habitación de su casa, en el tiempo limitado que tiene los domingos, que quiere estar con su familia. Pero con mucho amor, almas hermosas, espero que esto sea de utilidad y sigamos compartiendo un movimiento, una revolución de amor desde el corazón, desde la alegría, desde la celebración, desde el autocuidado, la meditación, la práctica espiritual, desde el estar para nuestras relaciones, desde la belleza, porque también se puede. No es una negación, pero sí es un equilibrio. Y bueno, te dejo este podcast por todas mis relaciones.